Bueno, una vez más, buenas noches, el Señor los bendice. Vamos a compartir este mensaje por internet, por Facebook. Entonces voy a pedirles a ustedes que inclinen su rostro. Vamos a orar por este tiempo de estudio bíblico. Padre, muchas gracias porque tú estás aquí presente, porque tú, Señor Dios, abrirás nuestra mente, abrirás nuestros ojos espirituales para escuchar tu palabra, para atarla a nuestro corazón, para hacerla conforme tú anhelas que lo hagamos, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a ir más allá de nuestras limitaciones como personas que pensamos y queremos hacer las cosas de una manera, y nos instes, nos muevas, Señor, nos muevas hacia ese comprender de tu palabra, la profundidad de ella, y hacerla conforme tú lo anhelas, Señor. Gracias, oh Dios, por estar aquí presente y por el trabajo que vas a hacer con nosotros, con las familias del Ministerio Hispano y con la gente que escucha este mensaje. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Continuamos en la serie Santidad Práctica. Santidad Práctica esta serie está basada en Santiago, en el libro de Santiago, y leíamos en la primera parte, en Santiago 1:20, tres instrucciones o tres exhortaciones básicas. Exhortaciones o instrucciones, empujones, vamos a decirlo de esta manera. Santiago está tratando de mover las personas hacia una conducta que refleje el carácter de Cristo. No es una mera conducta para ser buenas personas en la sociedad. No, es la conducta acorde al estándar de Cristo. Porque el hombre se fija otras conductas acorde al estándar de la sociedad. Pero ¿qué hace el hombre fijándose en el estándar de la creación y no en el estándar de su creador? Sería un error, ¿no? Pero en ese error estamos. La mayoría de nosotros queremos imitar a otros hombres creados y no queremos imitar al Dios creador. Estamos metidos en seguir unas conductas, una moral, un estilo de vida. Estamos confundidos y perdidos en un mar de influencia de qué es calidad, qué es éxito, qué es calidad de vida, qué es alegría, qué es felicidad, y perdemos de vista la instrucción y la guía de Dios para lograrlo. No, queremos construir nuestro propio concepto de autodesarrollo, de felicidad, de calidad de vida, cuando Él ha usado dos formas muy especiales pero hermosas también, para definir lo que Él quiere de nosotros en esta vida. Dice: quiero que tengan vida plena y abundante. Y ese es el propósito de la carta de Santiago en buena parte, llevarnos a una santidad práctica, a instrucciones que podamos involucrar, como incidir en nuestro día a día para adquirirla, para envolvernos en estas prácticas que nos permitan ir creciendo y madurando. Porque uno no puede quedarse siendo un bebé espiritual. ¿Usted qué pensaría si su niño se queda bebé 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? ¿Qué diría? Algo anda mal, ¿sí? Está enfermo. Entonces, ¿qué diría usted de un cristiano que hoy es una cosa y en 1 año es la misma, y en 3 años es la misma, y en 5 la misma? Como dicen, perdóname la expresión, la misma vaina, ¿cierto? Anda algo mal. Porque si va a la iglesia, si escucha los sermones, sabe los canales de YouTube viendo sermones y otras cosas, pero su vida no cambia. Y su vida no cambia en 3 cosas básicas, dice Santiago, volviendo aquí. Las 3 exhortaciones, dice: prontos para oír,
Y siempre queremos no oír sino hablar. Y como él sabe la segunda parte, dice Santiago, lentos para hablar. Deja de exponerte tú, deja de plantear tus argumentos, deja de defenderte. Empieza a entender que ya Dios quiere algo diferente en tu vida. Pero es que yo tengo la razón. Digo, no. Deja de pensar de la manera que pensabas antes. Porque precisamente Dios nos invita a pensar de una manera diferente a la como pensábamos antes. Entonces, Dios nos invita a ser, Santiago en su carta, nos invita a ser prontos para oír, rápidos para escuchar, atentos, respetuosos, tratando de captar todo. Y ahora más lentos para hablar, porque podemos reflexionar y entender. No hacemos caso a ese dicho de la sabiduría popular que piensa antes de actuar. Si no hacemos caso de ese, sí que menos de este, ¿no? Prontos para escuchar, lentos para hablar. Y si fuera eso poco, además nos dice, más lentos para irarse. Qué interesante que estamos hablando de escuchar, no hablar, y lo conecta con la ira. Pero es que es exactamente el proceso que pasa cuando usted está en medio de situaciones difíciles. Usted se le olvida escuchar, usted empieza a hablar y tercero se ira. ¿Sí o no? Así es. Santiago es un experto diciendo, mire, esto es lo que ustedes, este es el estándar de vida que ustedes tienen. Rápido, no quieren escuchar, rápidos para hablar y rápidos, más rápidos todavía para irarse, porque ustedes están en función de sí mismos. Pero Dios no quiere eso. Dios da 3 instrucciones básicas durante estos 15 días, porque empecé a enseñar esta serie de santidad práctica. He trabajado sobre el tema y la primera semana me fue bien, quiero decirles. Esta semana no me fue bien. No escuché varias veces. Me puse a hablar varias veces. Y si no hablé, hice gestos, que a veces es peor. No dije nada, ¿cierto? Pero dije todo. Entonces dije, peor, Señor, porque desagradé a la persona más, porque no solamente los gestos están conectados con el habla, con el corazón, con la mente. Y, Señor, esta semana me fue terrible. Me callé, pero con mis gestos dije un montón de cosas. Traté de bruto a la gente. Traté de, pero usted no entiende. Pero tengo que volvérselo a repetir. Pero, ¿hasta cuándo? No sé. Bueno, dicho, no dije nada de esas cosas, pero con mis gestos lo dije todo. Entonces, es increíble que cuando yo entonces puedo ver, y era la tarea para todos, ¿no? Ojalá, espero que todos estén trabajando en esto, porque de eso se trata. De trabajar la instrucción de Dios para que cambie nuestra forma de vida. Porque si no cambia y usted sigue siendo el mismo, usted está enfermo. Algo pasa en su vida, como el niño que nunca crece. ¿Cierto? O no sé, a veces a la gente le gusta ser enanos espirituales, perdón con los enanos. Enanos nunca crecen. Pero el enanismo es una malformación celular, entiendo, ¿cierto? Doctores en ética. Entonces, el Señor nos dice, nos anima a hacer esas 3 prácticas: escuchar más, hablar menos y airarnos menos. Y en la medida que usted practica escuchar más, hablar menos, usted se aira menos. Eso sí fue mi comprobación. Comprobé eso, pero yo necesito que quiero invitarlos a que ustedes lo hagan.
Conscientemente estar presentes a esos 3 pasos. Esté presente a esos 3 pasos. Voy a escuchar. Voy a callarme. Pero con no que, ay, pastor, no, porque usted quiere, denle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios a que controle esas 3 cosas en su vida. Y usted se va a dar cuenta de cosas maravillosas. Entonces, escucha más, habla menos, y mire, el proceso se da porque se da. Usted se enoja menos, se aira menos. Haga la prueba. Haga la prueba. Si eso era la introducción la semana pasada, de 3 cosas, 3 exhortaciones, esta semana nos toca hablar sobre 2 cosas esenciales. Para que haya santidad práctica es necesario desechar cosas y es necesario recibir otras. ¿Sí? En estos días he tenido la oportunidad de acompañar un proceso de reestructuración de una organización. Y la organización necesita estar repensándose y necesita desechar cosas para meterse en la organización que hoy el mercado está demandando, y desechar muchas cosas y recibir otras como tecnología para poder sobrevivir, o si no la organización se va a morir. Necesita desechar unas y necesita recibir otras. Y en la vida santa, en la vida con Dios, en la nueva vida que Dios te da, Dios trabaja en la misma dirección. Él quiere que deseches unas y recibas otras. Hay cosas que siempre van a estar con nosotros, nuestros hijos. Si estás casado, tu esposa. No, pilas que no estoy diciendo que deseche a sus hijos, ni siquiera a su esposa. ¿Cierto? Nuestro lenguaje, nuestra cultura. Pero lo que está hablando de desechar sobre todo son pensamientos, formas de pensar. Y de recibir unas nuevas formas de pensar. ¿Cuál es el estándar que Él quiere que nos impregne, que sea permeable en nuestra vida? El estándar de Jesús. Ahora, ¿por qué el estándar de Jesús? Qué bonito, qué chévere, qué bueno se siente cuando a uno le dicen, oye, ¿cómo has hecho esto de bien? O sea, la otra persona se complace en lo que tú has hecho bien. Se siente muy bien, ¿sí o no? Igualmente le pasó a Jesús cuando el Señor, Dios de los cielos, el Padre, le dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Usted no ha visto la cara de satisfacción de uno de sus hijos cuando usted le dice, hijo, lo lograste, le das un beso, le das un abrazo, y ese chico, no, entonces se vuelve un gigante. Él crece, su autoestima, su razón de ser, tengo papá, tengo futuro, mucho, la vida le sonríe. Lo mismo pasa cuando usted agrada a Dios. Dios va a decirte, me complazco en esto. Y usted se va a dar cuenta, me complazco en esto. ¿Cómo se da cuenta? Empezando por la gracia, que siendo tu pecador, ahora te hace hijo de Dios. ¡Wow! Que siendo tú condenado a la muerte y muerte eterna, ahora te da vida eterna. Si usted no se siente, si usted estaba perdido y ahora es hallado, ¡wow! Pero digamos, si usted bájelo a aspectos más terrenales, por así decirlo. Si usted estaba enfermo y es sanado, gloria a Dios. Si usted no tenía trabajo y ahora tiene trabajo, gloria a Dios. Si usted estaba peleando con su esposa y ahora está bien con su esposa, gloria a Dios. Si su hijo estaba enfermo y ahora está sano, gloria a Dios. Usted puede ver de muchas formas. Entonces, desechar y recibir es una necesidad que tenemos para aprender una santidad práctica. Siguiendo Santiago 1:22, no tenemos ayuda en la proyección, pero bueno, vamos a tratar de qué hacemos. Déjeme
a hacer una cosa un momento. Sabía que iba a pasar. No puedo. Es que no alcanza. Se acerca el... Creo que gracias por comprender aquí la interrupción un momento. Santiago 1:21, bueno, habíamos leído 1:22. En el 1:21, ¿no me ven? Todavía no. Ustedes me dicen hacia abajo, hacia arriba. Santiago 1:20-21. Nos interesa, ya habíamos leído sobre el tema del enojo y cómo no producía rectitud, la rectitud que Dios desea. Pero entonces me interesa seguir con la segunda parte que está en el 21, el verso 21. Así que quiten de su vida, acuérdense de desechar, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Desechen de su vida, ¿cierto?, todo lo malo y lo sucio, y reciban, acepten con humildad. Y miren que una vez lo pone el adjetivo, o sea, ¿cómo reciben la palabra de Dios? Con humildad, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque, ¿dónde la puso? En el corazón. Interesante, porque también sabemos que el corazón es perverso y engañoso, pero Dios colocó ahí. ¿Para qué será eso? Entonces, ¿alguna vez ustedes han hecho el experimento del agua y el aceite? ¿Cierto? Pensemos que el aceite es todo lo que usted piensa, y esa mala forma de pensamiento que usted tiene porque está contaminada por sus pecados, por sus formas de entender la vida, su forma de entender la vida apartada de Dios. Entonces llega el Espíritu Santo, que simboliza el agua, y entra en ese vaso suyo que está lleno de aceite. El aceite y el agua no se mezclan, pero usted tiene que seguir echándole agua hasta que el aceite, que es más pesado, llega al parte y empieza a salir, hasta que sale y sale, no se mezcla, sale y sale, hasta que el vaso se vuelve lleno de agua y ya no de aceite. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si usted llena su vaso, su vida, con la palabra de Dios, poco a poco va a sacar todo ese aceite que simboliza su vieja manera de pensar y hacer las cosas, y va a introducir una nueva forma de pensar, hacer y ver las cosas. Pero con la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios es lo que hace limpiar y sacar esto. Y como poca cosa, es poder para salvar su alma. O sea, afirma la salvación que ha recibido en Cristo Jesús. Entonces, estamos desechando y estamos recibiendo. ¿Cómo entender el tema de desechar? Hoy vamos a ver apenas la parte de desechar. El otro fin de semana vamos a estar hablando sobre la parte de recibir. ¿De qué se trata recibir? Desechar. Todo parece ser que estamos necesitando desechar lo malo. O sea, despojándonos del mal. Despojarse de esas ropas sucias, quitarse de uno mismo esas ropas andrajosas, por así decirlo, ¿no? Sucias, llenas de quizás formas de pensar, formas de actuar, ¿cierto? Y lo conecta con la malicia. Quítese de su vida todo lo malo y todo lo sucio, ¿sí? Quiero que leamos rápidamente qué dice Colosenses
al respecto. Colosenses 3:10. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Acuérdense que estamos hablando sobre lo malo y lo sucio. Es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¿A qué estamos hablando cuando habla de enojo? A ira, ¿cierto? O sea, eso hace parte de eso que llamamos mal y llamamos malicia. ¿Sí? No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Miren la meta aquí. Me encanta Colosenses, porque la Colosenses es como una tesis de Pablo espectacular. Dice: vístanse de la nueva naturaleza, o sea, de esa nueva identidad que ahora tienen en Cristo Jesús. Ustedes desecharon su vieja naturaleza cuando recibieron a Cristo Jesús y se vistieron de una nueva naturaleza. Ustedes ya no están esclavos a esa vieja naturaleza, ya no están sometidos a esa vieja naturaleza. La sola presencia de Dios en su vida, la presencia del Espíritu Santo en su vida, rompe esa vieja naturaleza, la echa afuera. Y ahora tienen una nueva naturaleza, que es la naturaleza de ser hijos de Dios. Ahora comparten la divinidad con Cristo, porque ahora somos coherederos en Cristo. Coherederos en Cristo. Es decir, si Cristo es Rey de Reyes, nosotros somos ¿qué? Príncipes. ¿Cierto? Entonces, miren lo lindo que dice acá. Se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. ¿Cómo se va a renovar? En la medida que aprenda a conocer. ¿Y cómo se aprende a conocer a su Creador? Con la palabra del Señor. ¿Sí o no? ¿Y qué efecto va a surtir? Se va a parecer más a Él. Claro. El agua, el aceite del agua, y no se puede mezclar. Y si usted empieza a nutrir su vida con la palabra de Dios, con el agua, va a desplazar el aceite de tal manera que su vaso va a quedar lleno de la presencia de Dios. Chévere, ¿no? Entonces, si eso dice, miren, vemos que dice Pedro, 1 Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. O sea, usted no nació ahora para morirse en unos días, cuando le toque, como dicen. No, su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿A qué se refiere eso de proviene de la eterna y viviente palabra de Dios? Es que el Señor dijo que nos dará vida, que aunque yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Y eso lo prometió Dios con su palabra. Y Dios no es hombre para mentir. Luego si nosotros morimos y cuando Él venga, Él nos levantará entre los muertos, como a Cristo Jesús. Luego Pedro dice, mire, su vida no durará su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. O sea, Dios lo dijo, Dios lo prometió. Incluso Dios puso las arras. Él envió al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo, a habitar en nosotros, en ti y en mí. ¿Para qué? Para hacer el trabajo de transformación. Para que se parezcan a Él. ¿Cuál es el estándar? Jesús. ¿Cuál es el método? Su palabra. Claro, el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, quítese toda malicia. En Isaías 58:9
habla sobre malicia con respecto a los rumores. En Romanos 1:29, conductas maliciosas. ¿Cierto? No, ahí en la vida mucha gente en el país le dicen, este es un zorro, para decir que es una persona muy sagaz. Pero es una persona maliciosa. Se huele las cosas, se anticipa. Hay cosas buenas. En las empresas tienen unos valores muy diferentes a la empresa de Dios. Colosenses 3:8 dice comportamiento malicioso. Que una persona vaya a hacer esto o comenta esto para que reviente la bomba acá y el tas, hablando de billar, ¿cierto? Le llegue ahí algo. Sí, pescando en río revuelto, como dicen. Entonces, pero si esa fuera poco en cuanto a despojándose del mal, ¿cierto? También está la sensación o la palabra que no está aquí en esta traducción, está despojarse de toda inmundicia. Y a eso hablábamos de despojarse de una ropa andrajosa, de una forma. Fíjense que en este caso se habla, la misma palabra se usa para hablar ropa vieja, sucia y rota, andrajosa, ¿sí? Que en ese entonces se usaba para determinar que eran personas impuras. O sea, pertenecían a gente como enferma, ¿cierto? La gente impura, por ejemplo, con respecto a la lepra, era toda una actitud con respecto a los enfermos de lepra. Eran retirados, eran discriminados de una manera terrible. Y Jesús va y los abraza y toda cosa. Yo me puedo imaginar el choque cultural de Jesús se metió en unos problemas que yo hoy en día sería, ¿cómo serían nosotros en ese sentido, no? No sé, un hombre de la calle, uno va y lo abraza y le da de comer y lo anima, se sienta a comer con él y el hombre comiendo y sus dientes rotos, y uno al lado de él compartiendo la palabra. La gente, uy, hay que tener amor para hacerlo. Sí. Entonces, ser impuro está determinado por la forma en que nos hemos vestido durante tanto tiempo. No nos hace impuros simplemente el hecho de estar... es decir, llegar a ser impuro es la sumatoria de una serie de actitudes, de acciones que van ensuciando nuestra vida. Desde que nacemos hasta el día que conocemos a Cristo, tenemos la capacidad de quitarnos esa impureza. Por eso es esto que hablamos de ropa andrajosa, la palabra original es inmundicia. Y otra forma, esa misma palabra en el griego significa taco de cera. Esa inmundicia para ellos es usado también como taco de cera. O sea, nosotros necesitamos esas dos palabras, ¿cierto? Y dos cosas son muy diferentes, ¿cierto? Una inmundicia puede ser, no sé, un trapo muy sucio o un animal muerto, algo así que huele terrible, que tiene apariencia, que hemos dicho, ni se acerca a uno, ni se huele, ni se ve, ni nada. Es una cosa inmunda, ¿cierto? Pero esa misma palabra se utilizaba para hacer taco de cera. Y el taco de cera lo que normalmente hace en el oído es no permite oír, ¿cierto? La gente necesita hacer un lavado de su oído porque no le permite oír, está sordo por ese oído. Es interesante que esta palabra es usada para también decir que funciona para la vida del cristiano, pues no permite oír la palabra y por lo tanto la palabra no llega al corazón y por lo tanto la vida no es cambiada. Esa es la inmundicia
Es el trabajo de la inmundicia que hemos recolectado, y por eso el apóstol dice, quítense esa inmundicia porque eso les va a impedir escuchar la palabra y sobre todo que llegue a su corazón para cambiar sus vidas. Entonces a veces cuando usted tiene que identificar que hay veces, usted, ay no, estoy cansado, esto es tal cosa, ay, el pastor siempre molesta con la palabra, no sé, ahora con los grupos familiares, uno dice, el pastor siempre, no sé quién le habrá contado tal cosa, porque siempre que habla me está dando duro. Ese es el poder de la palabra, que nos aplica a todos, todos los días. Una niña me preguntaba, yo les compartí en el WhatsApp, me decía, ¿por qué la Biblia es un libro que uno nunca termina de leer? Y la niña tiene 11 años. Y dije, wow, qué pregunta. Y me hizo otra pregunta esta semana, así que ya les digo. Y yo dije, wow, pues sí, pero yo veo que leen y leen y leen y leen la Biblia. ¿Por qué no se termina de leer como cualquier otro libro? Yo creo que muchos tenemos el problema del taco. No permitimos que la palabra entre en nuestro corazón. Y por eso el Espíritu Santo de Dios está, dele, que dele, y repita, y otra vez enseña y otras cosas. Y pasa la vida, y pasan los días, y nosotros no estamos aprendiendo lo que Dios quiere enseñarnos. Imagínate que hoy en día, ¿por qué hace 20 años? Eso puede ser el ABC, como dije hace un rato. Quítese toda malicia, toda impureza, pero escuche más, hable menos y no se aire. Es como el ABC del cristiano, lo básico. Y estamos hablando del tema, porque es necesario entender y trabajar en él de una manera intencional para que surtan cambios en nosotros. Entonces, fíjense lo que hay una porción de la palabra que explica un poco en Zacarías 3, 1 al 10. Es un poco larga, pero me encanta y quiero que ustedes la vean. Zacarías 3, del 1 al 10. Entonces el ángel me mostró a Yeshua, el sumo sacerdote, está hablando de Jesús, ¿no?, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yeshua. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Satanás, así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Voy a decirlo. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Y luego se volvió hacia Jesús y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Y luego le dijo, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Yeshua y le dijo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Escúchame, oh Yeshua, como sacerdote y ustedes los demás sacerdotes. Ustedes son símbolos de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Miren, ahora la joya que he puesto ante Yeshua, una sola piedra con 7 facetas. Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de toda la tierra. ¿Ven la profecía? Mira, ahí están 400 años antes de Cristo. Mira, grabaré una inscripción en ella.
dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Rey de los subidos, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. Amén. En ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides e higueras. Pero fíjate, aquí el acto de limpieza es quitarse las ropas y vestirse de una nueva condición que Dios le da. Despojarse de toda abundancia de malicia. ¿Qué significará? Hemos hablado de mal, de inmundicia, ¿y qué significará malicia? Es como una extensión a toda forma de maldad, malicia opuesta a la virtud. ¿Sí? Opuesta a la virtud. La malicia es una conducta moralmente reprobable, ¿cierto? Aparece en la lista de pecados. ¿En cuál lista de pecados? Entonces vamos a ver Romanos aquí rápidamente. Romanos 1:29. No encontré. No encontré Romanos 1:29. Bueno, voy a hacerles un resumen aquí rápidamente. Romanos 1:29 habla sobre conductas maliciosas. Celebrar en Corintios, por ejemplo, habla sobre no es necesario celebrar con un nuevo pan. Es un nuevo pan. Nosotros también somos semejantes a un nuevo pan, ¿sí? O somos semejantes a un nuevo vino, ¿sí? Y nuestra conducta era antes de Cristo, en Tito 1:3. Mira aquí. Hasta aquí, pero aquí tengo Tito. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Es como la descripción tal cual. Si ese era otro tiempo, ahora que conoces a Cristo y tienes un modelo de vida que imitar, no cualquier ser humano, no, el Hijo de Dios, en el cual Dios se complace, tenemos una oportunidad maravillosa, formidable, de agradar a Dios y de impactar nuestra vida, la vida de nuestros hijos y la vida de nuestra comunidad. ¿Sí? La malicia incluye variedad de males que Dios invita a desechar. Ahora, desechar supone una actitud de arrepentimiento. Yo quiero... ok, aquí está Romanos. Antes de pasar a este tema, mira, me encanta este verso, creo que lo compartí en estos días en el WhatsApp. La noche ya casi llega a su fin, o sea, esta vida pronto llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia, de nuevo, ¿ves? Y pónganse en la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse, con la presencia del Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en formas de complacer a los malos deseos. Directo al grano. Romanos es así.
Entonces, fíjense que ahí hay nos dice cómo éramos, ¿cierto? El tiempo, es necesario entender en qué tiempo estamos. Y es necesario vestirnos de esa armadura resplandeciente, de esa vida recta, ¿cierto? Porque ahora tenemos una nueva condición, pertenecemos al día, somos luz, no oscuridad. Somos vida, no muerte. Somos amor, no odio, ¿cierto? Dios cambió todo esto. Entonces es necesario entender que hay un proceso de arrepentimiento necesario para que todo eso cambie. Porque no solamente, ok, yo antes odiaba y ahora voy a amar. O como cosas como estas. Yo antes estaba en fiestas desenfrenadas y de borracheras, ahora no voy a tomar. Si usted no pasa por el proceso de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, no lo que hace un tiempo les expliqué la diferencia entre arrepentimiento y ¿qué? Remordimiento. No, estoy hablando de un arrepentimiento genuino, donde usted dice, esto está mal, y no quiero convivir con eso. Ahí sí se vale la indignación santa, la ira, que usted se moleste con el pecado. Deberíamos molestarnos con el pecado, con lo que ofende a Dios. Eso sería estar empezando a tener un corazón conforme al corazón de Dios, cuando nos molestamos con el pecado, cuando nos ofendemos con el pecado. ¿Sí? Entonces, hay un arrepentimiento implícito en esta palabra que no podemos simplemente cambiar de hábito, como quien se quita una ropa y se pone la otra. Está implícito una comprensión de que eso pertenece a mi vida pasada, eso pertenece a la oscuridad y no a la luz que ahora soy. Y si hay ese arrepentimiento, no remordimiento, sino arrepentimiento, es me aparto y me indigno con esto que compartía o que hacía y empiezo una vida como que Dios me plantea y que Dios agrada y que seguramente va a ser de bendición. Porque esa vida de pecado trae unas consecuencias terribles, terribles, para la vida, para la familia, para las parejas, todo. Entonces, con respecto a deshacerse de esa vieja naturaleza, ¿qué nos dice Efesios? Aquí, creo que... Efesios 4, 22, dice, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir. Deshágase. No la guarde en el closet para ponérsela cuando se aburra. Deshágase. En estos días, hoy especialmente estuve limpiando mi garaje. Y Dios mío, tengo que hacerme de muchas cosas. Me estoy prometiendo a mí mismo, voy a botar todo cantidad de cosas. Incluso de que hay cosas que los niños ya no usan. Y sigo guardando los balones viejos pinchados ahí, no sé por qué. ¿Ah? Y no tengo espacio para lo que sí uso o lo que sí está entrando, porque hay cosas que llegan y hay que tener un lugar donde clasificarlas y todo eso. Y no tengo espacio porque está lleno de cosas que guardé y que no sirven. Como esa vieja naturaleza, que una cosa coge y guarda, no, deshágase de ella. Deshágase. Bótela, preferiblemente no la venda. ¿Cierto? Primera Pedro 2:1 dice que deshágase de toda mala conducta, porque si no acabarán afectando su vida. Entonces, negar la maldad no solo es irrealista, o sea, no es real. Sabemos que hay maldad en nosotros y necesitamos llamarla por su nombre y tenerla clara. Esto está mal. Cuando me airo, cuando miro así, cuando deseo esto, cuando envidio esto, cuando maldigo, cuando, no sé. Necesitamos ser muy claros que eso está mal, ¿cierto?
Por eso no puedes sentarte simplemente a tener un remordimiento con esas cosas. El arrepentimiento no es un mero remordimiento, es el más firme repudio al mal, a estas cosas, junto con la determinación de no volver a usar o repetir. Negar la maldad no solo es irrealista, como le dije hace un momento, sino que nos aleja de la oportunidad de renovar nuestra vida espiritual, ¿sí? Cuando mantenemos esa vida, eso nos aleja, es como el taco que no te permite escuchar la voz de Dios, llenar de agua de su presencia en nuestro vaso y expulsar poco a poco o rápidamente. Uno puede ser intencional en todas estas cosas. Yo he visto gente que está concentrada en agradar a Dios y empieza a trabajar en su vida y saca muchas cosas de su vida. Sí, tiene consecuencias. La obediencia trae también consecuencias. No siempre son buenas para el hombre. Alguna vez a tres hombres se les exigió postrarse ante una estatua. Esa historia está en el libro de Daniel. Y estos tres hombres decidieron no adorar la estatua. Entonces fueron enviados. El castigo es, la gente se confabuló para que ellos fueran así. Esas personas tenían que ser puestas en el horno de fuego. Un horno de fuego. No un horno de la estufa, no un horno de, no he dicho. Ahí le metían y lo prendían y ahí me echaban las cosas. Pues han puesto las tres personas y dicen que a la distancia por los canales que se veían, no se veían tres personas, se veían cuatro personas. Esas personas decidieron en obediencia no adorar a ningún otro Dios que no fuera su Dios, a nuestro Dios grande y poderoso. Y el fuego no las tocó. Cuando lo sacaron, ni siquiera olían a quemado, estaban perfectos, sus ropas no se habían quemado nada. Pero habían cuatro, no. La presencia de Dios estaba con ellos tres. Cuando salieron solo tres. Y oh sorpresa que salieron intactos. El rey se enojó con los que habían, el Dios de ellos. Sí, mire cómo los cuidan, mire. En este caso, pudieron salir del horno. ¿Cuánta gente no salió del horno? Pero no significa que Dios no sea Dios, sino que Él tenía otros planes. Él es soberano. ¿Quién le dice a Dios, cambia tus planes, Señor? Por mí. Cambia tus planes. Entonces, o como dicen los puertorriqueños, cógela suave, Dios, cógela suave conmigo, y queremos que Dios tenga un tratamiento diferente, especial, suave, y Dios va a tener el tratamiento que tiene pensado para ti. Yo no he visto tratamiento suave de parte de Dios. Dios siempre nosotros somos como el barro en las manos de las alfareras. Y al que se pone necio, veo el otro tratamiento, el del faraón. Plaga tras plaga tras plaga. E incluso hasta el final le quitó un hijo e incluso le quitó su vida por necio. Veo eso, así claridad. Quien no quiere aceptar a Dios, ahí está el ejemplo. Quien acepta a Dios, como el barro en las manos del alfarero. Yo no veo otro ejemplo que acepta a Dios y eso es sin dolor. Acá hay un dicho que dice, no pain, no gain. ¿Cierto? Entonces, sin dolor no hay ganancia. Hermanos, esta es la primera parte, las cosas que necesitamos despojarnos. La próxima semana vamos a hablar sobre las cosas que necesitamos recibir. Y la siguiente vamos a hablar de algo todavía mucho más sustancioso, cuando Santiago nos invita a no ser tan solo oidores, sino hacedores. Amén. Recuerden, no permitan que la maldad se convierta en su taco, que no les deja oír la palabra y por lo tanto no pueden cambiar sus vidas. Se quedan como enanos.
no crecen, se enferman espiritualmente hablando. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a tener una oración para despedirnos. Ha sido un servicio largo. Hemos tenido Santa Cena, en la alabanza. Gracias al Señor por todo este tiempo. Padre, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por las familias aquí presentes, los Ramos, los Morales, Señor Dios, Pérez, Segura. Gracias porque tú nos has traído hasta acá. Yo oro por otras familias, Señor, como los Torres, como los Orellana, Señor, como los Lemus, los otros Lemus. En fin, Señor, oro por toda la gente que conoce este ministerio, que tiene la oportunidad de venir y no viene, y que te necesita tanto, Señor. Ahora entiendo mucho por qué la gente no quiere escuchar tu palabra, y es el taco de la maldad que habita en sus corazones. No les deja escuchar tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que lo deshagas, hagas un lavado y quita ese taco en los oídos de las personas. Permítenos a nosotros, oh Dios, ser esos que ayudan a lavar esos oídos, a animar, a compartir lo que tú estás haciendo con nosotros. Señor, ayúdanos a cambiar, porque parte del problema es porque si nosotros no tenemos un cambio en nuestras vidas, un testimonio que contar, ¿cómo vamos a impactar a otras personas? Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a cambiar, a ser transformados por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, cambiando nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Padre, en el nombre de Jesús, obra en nosotros para que nosotros seamos instrumentos para limpiar esos tacos en otros oídos, en otras familias, Señor. Te damos la honra y la gloria por estar aquí con nosotros, Señor, por enseñarnos esto tan básico, pero tan esencial, Padre. Gracias, Señor. Bendigo a todas las familias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos a este ministerio, bendecimos a esta iglesia, Bergwijn Assembly of God. Bendecimos el culto de mañana en inglés, Señor. Bendecimos los grupos familiares y las familias durante toda la semana. En el nombre de Jesús nos rendimos a ti y declaramos: tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, por siempre y para siempre y por todos los siglos de los siglos, Señor. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Dios.